Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: pues ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy, como decíamos al principio, esta solemnidad del nacimiento de Juan Bautista. En realidad hay varias fiestas de Juan Bautista. Normalmente de los santos celebramos el momento de su nacimiento al cielo, o sea, de su muerte. Pero de algunos, pocos, celebramos también su nacimiento aquí en la tierra. Y a medio año de la Navidad celebramos el nacimiento de Juan Bautista. De estos pocos celebramos el nacimiento de Cristo, el nacimiento de la Virgen, Juan Bautista, poco más. Y es un texto el que nos ponen hoy en la misa del día, que puede sonar un poco extraño. Todo se centra en que si le ponen el nombre Juan, que si no le ponen Juan. Y para entenderlo tenemos el texto entero, o sea, lo que no hemos leído, que nos da pistas, aunque a veces son un poco crípticas. Dice: a Isabel se le cumplió el tiempo del parto, dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. Eso que parece una tontería así puesto, bueno, los vecinos se alegraron porque había sido misericordioso con ella, la que no podía tener hijos y que tiene un hijo. En realidad es mucho más importante de lo que parece y encaja con toda la doctrina y la teología de la misericordia, de la divina misericordia, Dios misericordioso hacia nosotros. Y lo veremos enseguida. Van a circuncidar al niño y su madre lo quieren llamar Zacarías, como a su padre. Recordemos, el padre se había quedado sordo y mudo por no aceptar, por no creer en el anuncio del ángel que le decía que tendría un hijo, y poner reparos y pegas y esto. Bueno, muy bien, no te preocupes, quedas mudo y sordo y así aprendes a confiar en las revelaciones de Dios. Bueno, él no puede hablar, le preguntan por señas, escribe en una tablilla: se llamará Juan. Y en ese momento recobra el oído y él habla. Claro, aquí hay dos cosas fundamentales para el Evangelio. Una, decimos que cuesta más de ver. ¿Por qué se ha de llamar Juan? Si Juan es un apellido, un nombre poco común, en aquel había Juanes, no es que no sea del todo poco común, pero en su familia nada. Es de familia sacerdotal, recordemos los anteriores a este nos lo dicen. Zacarías sacerdote, casado con Isabel, también de familia sacerdotal, descendiente de Aarón, de la tribu de Leví. 2 sacerdotes que tienen este hijo, que por tanto es, bueno, 2 sacerdotes, el sacerdote, ella de tribu sacerdotal, tienen un hijo y será también sacerdote. Porque allí en el Antiguo Testamento pasa de generación en generación. Los descendientes de Aarón son sacerdotes. Pues bien,
¿Por qué se ha de llamar Juan? Uno podría decir fácilmente, porque así lo dijo el ángel. Claro, así lo dijo el ángel, que se llamara Juan. Pero aquí hay un juego de palabras. Si volvemos al principio de lo que hemos dicho, nos dice: se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia. El Señor le había hecho una gran misericordia. En hebreo, Dios hace misericordia, se dice Juan. Ese es el significado de la palabra Juan. Dios hace misericordia con nosotros. Dios es misericordioso. Claro, esa misericordia que hace con Isabel y Zacarías de darles un hijo, en el contexto del Nuevo Testamento es otra gran misericordia mucho más grande. La misericordia de Dios con la humanidad que nos da a Juan Bautista para que prepare los caminos hacia el Señor. Y entendiendo el ministerio de Juan Bautista, entonces se entiende el por qué se ha quedado mudo y sordo su padre. Y aquí viene todo lo que nos explicará mucho más adelante el Evangelio. ¿Quién es Jesús? Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra. O sea, todo lo que Dios nos quiere decir, nos lo dice por Jesús. Y después sale una cosa curiosa y dice: Jesús es la palabra, pero Juan es la voz. ¿Pero qué voz? Es la voz que clama en el desierto, que clama la conversión, que clama que está a punto de venir el Mesías, el que prepara todos los caminos al Señor. Así, quien no quiere oír la voz queda sordo y mudo. Y es el problema de Zacarías, no atender a lo que el Señor le estaba diciendo. En el fondo era la gran revelación de en que empezaba todo el Nuevo Testamento. Era el gran paso hacia adelante de la fe, el preparar el camino al Señor con Juan Bautista. Después vendría la anunciación a María, pero ahora empieza allí. Ese es el primer acto del Nuevo Testamento prácticamente. Y resulta que Zacarías lo niega, no quiere la palabra, y la palabra no quiere la voz del ángel atenderla. Muy bien, quedas mudo. Y Juan es misericordia porque gracias a él, esa primera predicación que ha preparado el camino, la fe ha llegado hasta nosotros. La fe nuestra es una concatenación de la fe desde Juan Bautista, desde Zacarías, pasando por Jesús, por María, claro, por Jesús, hasta nosotros, pasando por los apóstoles, los misioneros, por cada creyente que ha transmitido su fe a sus hijos, de generación en generación hasta llegar hasta nosotros. Y ha de ser la misma fe, no otra. Y en esta fe vemos la misericordia inmensa de Dios. Nosotros que no nos merecemos nada, sin embargo recibimos toda la gracia de Dios para podernos salvar y vivir con Él hasta la vida eterna.